Para alcanzar la excelencia, en cualquier ámbito, lo primero que hay que hacer es desechar esa idea idealizada del talento innato. Miyamoto Musashi, el espadachín más legendario de Japón, no llegó al mundo con un arma en la mano. Llegó con una determinación férrea de no conformarse con lo común. En el Japón del siglo XVII, ser común significaba desaparecer sin rastro en un campo de batalla. Hoy, ser común significa desvanecerse en el anonimato de una oficina, aplastado por aspiraciones que nunca se concretaron y una mediocridad que se ha vuelto costumbre. La maestría no es un premio que se recibe, es una necesidad que opera a nivel biológico y mental. En el libro de los 5 anillos, Musashi deja claro que la estrategia no aplica únicamente al conflicto bélico, sino a la existencia misma. Si no se cuenta con una estrategia para sobresalir en lo que uno hace, entonces se está optando por pasar desapercibido. El principio de Mushin, o mente sin ataduras, cobra una relevancia crucial en esta época saturada de estímulos. El paso inicial hacia una excelencia rigurosa es el control absoluto de la atención. Vivimos en un momento donde la recompensa inmediata domina y la mente humana está siendo invadida por placeres de bajo costo. Musashi llamaba a esto la mente dispersa. El estado de Mushin no significa un vacío de pensamientos, sino una implicación total en el momento. Cuando Musashi enfrentaba a varios adversarios, no se detenía a repasar sus movimientos. Él mismo era el movimiento. Para trasladar esto al presente, hay que asumir que la hondura de tu concentración marca la cima de tus resultados. Si realizas una tarea con el teléfono a un lado, no estás trabajando realmente, estás haciendo concesiones con tu propio estancamiento. Alcanzar la excelencia exige momentos de retiro deliberado. Musashi pasaba largas temporadas en soledad en las montañas, no para aislarse del mundo, sino para observarlo con claridad, lejos del ruido social. Sobre las razones del fracaso. La mayoría de las personas no fracasan porque sus objetivos sean demasiado ambiciosos y estén fuera de su alcance, sino porque sus aspiraciones son tan reducidas que las cumplen sin dificultad. Se acomodan en la zona de confort. Musashi sentía un profundo rechazo por la seguridad. Sabía que la seguridad es una ilusión que anuncia la decadencia. Para aspirar a la maestría, hay que recibir el dolor que acompaña al desarrollo. El tejido muscular solo se fortalece cuando se desgarra a nivel microscópico. La capacidad mental solo se amplía cuando se topa con problemas para los que aún no tiene respuesta. La disciplina de Musashi te empuja a buscar deliberadamente el camino empinado. Si tu labor te resulta demasiado cómoda, has caído en la quietud. La comodidad es el lugar donde la ambición va a morir. La transformación interna. Convertir el miedo en precisión. El miedo es una respuesta fisiológica, pero la cobardía es una elección que se toma en la mente. Musashi libró su primer duelo letal a los 13 años. Es probable que sintiera temor, pero su atención se centraba en el ritmo del enfrentamiento. Comprendió que el miedo del rival era su mejor aliado. En el contexto actual, el miedo aparece como inquietud por lo que vendrá o pesar por lo que ya pasó. Musashi propone el presente perpetuo. Cuando la atención está puesta por completo en la actividad del momento, ya sea cerrar un acuerdo, redactar un texto o realizar un esfuerzo físico, el temor se desvanece porque no queda espacio para imaginar situaciones hipotéticas. La maestría, en su esencia, consiste en despejar la mente de todo aquello que sobra. La composición de la realidad. En El libro de la Tierra, Musashi organiza su enseñanza en 5 elementos. El primero es la tierra. Aquí es donde se edifica la base. No se puede alcanzar un nivel excepcional si no se tienen sólidos los fundamentos. Dominio de las herramientas. Musashi conocía a la perfección el peso, el equilibrio y cada punto débil de su espada. Tú debes conocer a detalle cada programa, cada indicador y cada aspecto técnico de tu campo. La competencia técnica es el punto de partida, no la meta final. La postura en combate no se limita a la posición física, sino que refleja la disposición frente a la vida. Adoptar una postura de excelencia
Implica mantenerse en estado de alerta permanente. Musashi afirmaba que la postura que se mantiene en el día a día debe ser idéntica a la que se tiene en el combate. Esto quiere decir que la disciplina que llevas al entrenamiento físico debe ser la misma que aplicas a tus asuntos financieros. En la vida de un verdadero experto no hay áreas separadas. La dureza del juicio propio. El enfoque de Musashi no admite justificaciones. Si fallaba, pagaba con la vida. Esa era la medida de éxito más definitiva que existía. Nosotros, al no enfrentar un riesgo real, hemos ablandado nuestros estándares. Creamos reconocimientos por participar y culpamos a factores externos. Para alcanzar la grandeza, debes ser tu propio crítico más severo. Tienes que revisar tu día con precisión absoluta. ¿Cuántas horas de ayer fueron realmente productivas? ¿Cuántas fueron simple apariencia de trabajo? Musashi no desperdiciaba su tiempo en pasos innecesarios. Él atacaba de frente lo esencial. La grandeza consiste en deshacerse de lo que sobra. Si algo no te acerca a tu dominio, te está alejando. No existe un punto medio. La conexión entre cuerpo y mente. No puede ser una mente brillante con un cuerpo frágil, ni un gran deportista con una mente débil. Musashi dominaba la caligrafía, la escultura y la poesía, además del combate. Él sabía que la excelencia atraviesa todas las áreas. Hoy la neurociencia lo confirma. El ejercicio físico potencia la conexión entre las neuronas. Musashi lo comprendía de manera natural. Fortalecer el cuerpo prepara el espíritu para los desafíos mentales. Cuando te exiges un esfuerzo más, cuando sientes que el aire falta, estás enseñando a tu mente a no rendirse cuando un proyecto se complica o cuando la inspiración se desvanece. La capacidad de observar a fondo. Musashi diferenciaba entre mirar, ken, y observar, kan. Mirar es quedar en la superficie, lo que cualquiera nota. Observar es captar la esencia, las direcciones, el gesto, antes de que suceda. En cualquier disciplina, el verdadero experto es quien distingue formas donde el principiante solo ve desorden. El gran ajedrecista no ve fichas, ve líneas de presión. El gran inversor no ve cifras, ve comportamientos colectivos. Afinar esta perspectiva al estilo Musashi exige entrega completa. Debes sumergirte en tu disciplina hasta que los patrones se muestren ante ti como un mapa claro. El rechazo al azar. La grandeza, según el camino de Musashi, se construye con acciones concretas. Él no confiaba en la suerte, confiaba en estar mejor preparado. El triunfo de hoy es sobre tu versión de ayer. El triunfo de mañana será sobre aquellos menos preparados. Esta idea resume una forma de crecer sin límites. Si avanzas un 1% cada día, en un año multiplicas tu capacidad. Pero la mayoría ni siquiera busca ese avance, porque espera que algo externo le resuelva. La exigencia de Musashi te empuja a construir tus propias oportunidades mediante la práctica constante y la revisión de cada fallo. El camino en solitario. Musashi vivió largas temporadas sin compañía. La excelencia es una ruta que se recorre solo porque muchos no están dispuestos a asumir su costo. Implica rechazar celebraciones, rechazar distracciones y a veces rechazar a quienes te aprecian, pero no comparten tu ambición. No es falta de afecto, es claridad en las prioridades. Musashi escribió el Dokodo, el sendero de la soledad voluntaria, poco antes de morir. Allí dejó escrito que el desprendimiento es clave para ver con claridad. Si necesitas la validación de otros, tu crecimiento queda atado a lo que ellos conciben. Y la mayoría concibe muy poco sobre lo que se puede lograr. El compás del entorno, el libro del agua. El agua toma la forma del recipiente, pero con el tiempo desgasta la roca más firme. Musashi enseñaba que el estratega debe actuar como el agua. La rigidez frena la excelencia. En un mundo que avanza con rapidez, ser sobresaliente significa ser adaptable. Debes cambiar de estrategia sin perder de norte tu meta final. La excelencia no es un punto fijo, es un ajuste continuo. Si te aferras a lo que antes funcionaba, Musashi diría que ya tienes el rumbo perdido. El dominio está en combinar la solidez de cimientos firmes
con la fluidez del agua que siempre encuentra su cauce. Segundo, la estructura del dominio silencioso, el compás y el espacio vacío. Después de establecer los cimientos en lo tangible, la enseñanza de Miyamoto Musashi se sumerge en las corrientes profundas del arte de la estrategia aplicada. No alcanza con ser hábil o poderoso. Es necesario comprender la estructura oculta que sostiene cualquier triunfo. En este punto, la maestría deja de ser un esfuerzo físico para volverse una coreografía de precisión mental y control del momento. El verdadero dominio ocurre cuando dejas de resistirte a lo que sucede y comienzas a definir la realidad misma. El libro del agua, la adaptación como herramienta implacable. Musashi sostenía que el espíritu debe parecerse al agua. El agua no pelea contra el obstáculo, lo bordea o lo desgasta con paciencia infinita. En el ámbito de los negocios, la tecnología o la creación, la rigidez es el anuncio del derrumbe. Quien se aferra a una sola manera de hacer las cosas, a una sola herramienta o a una sola forma de pensar, está cavando su propio final. La capacidad de adaptarse sin límites es la máxima expresión de la exigencia. Te pide que seas capaz de transformarte en un instante. Si el entorno cambia, tú cambias con más rapidez. Si un método no funciona, lo dejas sin apego alguno. Musashi jamás se encariñó con sus espadas, se encariñó con el triunfo. Serenidad en medio del desorden. Mientras el adversario o la competencia está inquieta, tú debes conservar una mente líquida. En medio de una crisis económica o el derrumbe de un proyecto, el verdadero experto es el único que conserva el compás. Esta serenidad no es inacción, es la lucidez necesaria para hallar el punto exacto donde la presión hará ceder la resistencia. El libro del fuego, el manejo del ataque absoluto. El fuego representa el combate. Musashi enseña que en cualquier enfrentamiento, ya sea una discusión, una negociación o una disputa deportiva, existen tres formas de anticipación. El experto no aguarda a que los hechos ocurran. Él es el origen de los hechos. Ken no Sen. El golpe frontal es la acción directa. Es lanzar ese producto, redactar ese texto o hacer esa llamada antes de sentirte preparado. La perfección es el peor enemigo de la acción. El fuego se expande porque no espera autorización. Ta-no-sen. El aprovechamiento del error es aguardar el fallo del otro para explotarlo con una fuerza descomunal. La exigencia necesita paciencia de depredador. Debes observar a tus rivales y permitir que se desgasten con sus propias fallas para después tomar el control. Tai-tao-sen. El encuentro sincronizado es el grado más elevado. Es cuando chocas con la dificultad y, en el mismo momento del impacto, la superas por un instante. La intuición estratégica llevada al extremo, el control absoluto del tiempo. La diferencia entre quien domina y quien es dominado. Musashi decía: hay ritmo en todo, pero el ritmo de la estrategia es difícil de manejar sin práctica constante. La mayoría de las personas viven en un ritmo de reacción. Responden a los mensajes, a lo que ocurre, al estado de ánimo de los demás. Quien domina, crea su propio pulso, el compás del desmoronamiento ajeno. Musashi buscaba el momento en que el ritmo del oponente se descontrolaba. Cuando alguien está bajo presión, su ritmo se acelera y pierde efectividad. Para alcanzar la excelencia, debes aprender a generar ese desorden en los otros mientras mantienes tu propio compás firme. El compás de la dedicación absoluta. La excelencia exige un ritmo de trabajo que puede parecer extremo para quien observa desde fuera, pero que resulta sostenible para quien lo ejecuta. Es la diferencia entre un esfuerzo explosivo que te agota y un avance constante que conquista territorios. Tu disciplina debe tener un pulso de fuego imparable, voraz y transformador. El tratado del viento. Comprender al adversario para trascender las propias limitaciones. En el tratado del viento, Musashi examina las costumbres de otros estilos. Para destacar en tu campo, no puedes permanecer aislado. Es necesario identificar las falencias de los enfoques tradicionales.
Objeción al virtuosismo rebuscado. Musashi criticaba a las disciplinas que priorizaban adornos superfluos o armas desmesuradas. En la actualidad, esto equivale a evitar quedarse estancado por el exceso de planeación y el uso de herramientas innecesariamente complicadas. El sobresaliente busca la vía más directa y contundente hacia el objetivo. Si logras en 2 horas lo que otros requieren 8 para completar, tu ventaja es de estrategia, no solo de dedicación. El error de la especialización limitada. Un combatiente que domina únicamente la espada extensa es un combatiente deficiente. La verdadera maestría es integral. Necesitas comprender la mente humana para persuadir, los números para administrar, el arte de la palabra para guiar y la reflexión profunda para sostenerte. El viento te enseña a desplazarte en todas direcciones. El arte de imponer presencia intelectual. La maestría no consiste únicamente en ejecutar la tarea, sino en la imagen que transmites al hacerlo. Musashi definía combates antes de desenfundar su arma porque su convicción era inquebrantable. Para alcanzar la cima, tu nivel de exigencia debe ser tan elevado que imponga respeto a los mediocres. Cuando presentas un resultado que rebasa las expectativas por un margen abrumador, estás dejando claro: mi nivel es otro. Esta es la táctica de aplastamiento de Musashi. No procures ganar por un estrecho margen. Busca imponerte de forma que el rival prefiera no volver a medirse contigo. Se trata de construir un dominio absoluto en lo personal. El desprendimiento de los resultados, el dokodo en la era actual. Una enseñanza radical de Musashi es: no dependas de los instrumentos, ni siquiera de la existencia. Para sobresalir en algo, de manera contradictoria, debes estar dispuesto a prescindir de todo. El temor a perder posición, bienestar o estabilidad es lo que impide que las personas asuman los riesgos esenciales para alcanzar la grandeza. La independencia del guerrero. Si no le temes al fracaso, tus acciones son más fluidas, más veloces y más certeras. El miedo endurece el cuerpo y enturbia la razón. La maestría es el producto de una mente que ha asumido el escenario más adverso y por ello es capaz de obrar con una valentía plena. El peso de la sinceridad. Musashi no falseaba en su arte. Si una táctica no rendía frutos, la descartaba. La mayoría nos engañamos acerca de las razones de nuestros fracasos. La situación económica, la falta de contactos. La maestría radical te exige una autocrítica implacable. Si no eres el primero, es porque no has desplegado la constancia o el ingenio requeridos. La disposición del triunfo. Musashi analizaba los ángulos y las distancias con exactitud matemática. En el éxito contemporáneo, esto se llama posicionamiento. Ocupar la posición ventajosa. En cualquier ámbito existen lugares que resultan estratégicamente superiores. Ser el pionero en una innovación, contar con la reputación personal más sólida o poseer un conocimiento técnico exclusivo. La maestría consiste en detectar esa posición ventajosa y adueñarte de ella con determinación antes de que otros adviertan su potencial. Percepción periférica. Mientras el común se concentra en el punto A, el sobresaliente observa cómo el punto A se vincula con el C y el D. Musashi fijaba su atención en el contrincante, pero su campo visual abarcaba todo el entorno. Debes prepararte para interpretar las corrientes globales mientras gestionas asuntos particulares. La ventaja mental no se trata únicamente de cumplir con una tarea, sino de la autoridad que emites al realizarla. Musashi vencía antes de desenfundar porque su convicción era inquebrantable. Para destacar de verdad, tu nivel de exigencia debe ser tan elevado que incomode a los que se conforman con poco. Cuando entregas un resultado que supera lo esperado por un amplio margen, dejas claro un mensaje. Opero en otra categoría. El compás impredecible. Musashi mencionaba que el movimiento debía ser tal que el adversario no anticipara el próximo paso. En la actualidad, eso se traduce en innovación que rompe esquemas. No te ajustes a las normas que otros imponen. Establece las tuyas. Modifica el tempo
y deja que los demás intenten seguirte mientras tú ya transitas el siguiente nivel. El fin del conformismo, lo que implica el costo. Alcanzar un nivel sobresaliente es, en esencia, un acto de entrega. Musashi renunció a una existencia ordinaria, a la estabilidad familiar y a la comodidad para dominar el arte de la estrategia. La pregunta directa: ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para construir la versión que aspiras a ser? Si no estás dispuesto a prescindir de tu tiempo de ocio, de la necesidad de ser aceptado o de tus rutinas mediocres, entonces no buscas la verdadera grandeza, solo te atrae su imagen. La pasión como filtro. Habrá quienes te consideren desequilibrado o excesivo. Para las escuelas de esgrima refinadas, Musashi era un rudo. Pero mientras ellos practicaban movimientos estudiados, él ganaba batallas reales. No persigas la opinión mayoritaria. La verdadera distinción no se somete a votación. La fusión entre pensar y hacer. En la etapa final, la hoja y la mano actúan como una sola unidad. En tu día a día, lo que visualizas y lo que ejecutas deben ser una misma cosa. Coherencia absoluta. Si te comprometes a algo, la acción debe ser tan predecible como la ley de gravedad. Esta consistencia es lo que distingue a quienes guían de quienes siguen. La enseñanza de Musashi no admite vacilación. Una vez fijado un propósito, el recorrido hacia él se vuelve un trayecto directo, sin importar los obstáculos que surjan. El punto final del camino, el vacío como cima. En el vacío se encuentra la virtud, no el error. La sabiduría tiene esencia, el origen tiene esencia, la ruta tiene esencia, la conciencia es el vacío. Con estas ideas, Musashi concluye su legado. Alcanzar un nivel sobresaliente no es una meta donde te instalas a descansar. Es una condición de atención continua. Es comprender que siempre existe una capa más profunda de entendimiento, un compás más veloz, una visión más afinada. Ser excepcional en cualquier ámbito exige volverse un estratega de la propia vida. No te midas con los demás. Mídete con la noción de la perfección y utiliza esa tensión para impulsarte más allá de los límites comunes. El enfoque de Musashi es exigente porque no ofrece consuelo, pero es el más eficaz porque entrega la realidad. Tú eres el constructor de tu propia grandeza o de tu propia insignificancia. La verdadera distinción no es para quienes anhelan tranquilidad, es para quienes están dispuestos a consumirse en el proceso. Miyamoto Musashi no dejaba espacio para la incertidumbre, y tú tampoco deberías permitirlo. El sendero está definido, pero solo tus pasos determinarán si te conviertes en acero o en desecho. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó. Has asumido la responsabilidad del dominio para demostrar que tu dedicación es auténtica y que tu determinación es sólida como el hierro. Escribe la palabra vacío. Así identificaré quiénes son los auténticos guerreros que avanzan hasta el final. No dejes que tu evolución se detenga aquí. Suscríbete ahora para seguir moldeando tu forma de pensar. Esto es Templo, donde lo común desaparece y surgen los verdaderos expertos.